con esta sátira que tenemos de encontrarnos cada tanto. En una época nos encontrábamos muy seguido, después nos encontramos menos seguido. Yo la verdad, en una época ya no sabía ni qué decir. Eh, He tenido, por supuesto, algunas charlas, tuvimos la vez pasada con el gurú, nos encontramos en un evento de diputados, estuve siguiendo a uno de los spaces que hacía el gurú, eh, estuve viendo un poco la política como está, y más o menos no estuve haciendo space. Yo les diría que no estuve haciendo space en las últimas 2 semanas, cuando, por supuesto, se armó el quilombazo nacional que estamos viviendo en este momento, porque ahí lo puse el cafecito. Para los que quieran ahí colaborar, ahí puse el cafecito, que no viene muy bien, eh, ayuda con la internet y ese tipo de cosas. Eh, Estamos viendo un país absolutamente extraño hasta hace 2 semanas. Las charlas, más que todo, eran charlas económicas. Discutíamos si el programa de Milei va bien, va mal, qué pasaba con el dólar. Como si fuese gracioso, yo en mi WhatsApp personal hace un rato puse un cartel que estoy viendo un poco las reacciones de la gente. Ustedes saben que la verdad Twitter es mucho más inteligente que WhatsApp, ¿no? Porque la gente en Twitter no, digamos, reacciona más inteligentemente que la gente en WhatsApp. La gente en WhatsApp, cuando lo pones en un estado, y yo estaba midiendo qué lo mira, qué es lo que hacen, no reaccionan tan inteligentemente. En Twitter sí lo llego a poner, pero se los quería contar este cartel, se los quería contar, porque es bastante impresionante este cartel. Hoy estuve en Coto a la mañana y en la caja de Coto hay un cartel que te dice lo siguiente: si vas a tomar o comprar productos en cuotas, te dice cuánto es la tasa nominal anual y cuánto es la tasa efectiva anual de comprar. La tasa en este momento que te cobra Coto con las tarjetas Mastercard, Argencal, Cabal, Nativa, Mastercard, QR, Visa, todo un montón de América, un montón de tarjetas, es el 110% anual, hasta un año, hasta 9 meses, o sea, 9 cuotas. Si te pasás de 9 cuotas, la tasa nominal anual pasa a ser 115%. La tasa efectiva anual, que es un cálculo que se hace porque vos vas debiendo, y esto se va haciendo como un compuesto, si no pagas nada, es 178% y llega en un año a ser 192%. Si no pagas nada, la verdadera tasa es 192%. El costo financiero total, porque te agregan IVA y un montón de pelotudeces, en 12 meses es 247%. Y si lo vas a pagar en 24 cuotas, o sea, en 2 años, anualmente vas a pagar 274%. Yo les estoy un poco leyendo todas estas tasas que está cobrando el supermercado Coto para que ustedes tengan una idea del 20% de la inflación que habla Milei, que la tasa de inflación es 20%. Bueno, el Coto, para comprar en cuotas, la tasa nominal anual, o sea que las pague, las cuotas, todo que yo, 110% y 170%. Esto es la Argentina real, que yo no sé si mi ley va por algún supermercado o de repente tiene la chance de decir, bueno, voy a pasar por Coto, a ver cuánto cobra si quiero pagar una cafetera en 3 cuotas o en 6 meses. Es impresionante, por eso no se puede comprar en estos supermercados. Hay que comprar los productos que vende Mercado Libre
y ya te digo, o Frávega, que te dice con cuotas fijas, ¿no? Porque si no te matan, igual lo meten adentro del precio, no son tontos. Pero yo creo que no es tan grave como esto. Pero esta tasa de interés que cualquier norteamericano que de repente o europeo que pasa por una caja del coto lo mira y se debe caer de culo, es la realidad argentina que los políticos no hablan. Este es uno de los temas que yo lo quería mencionar como país no normal, porque la verdad el space de hoy es el país no normal. Un país, la verdad, que lo vengo siguiendo hace 2 semanas y uno ya no sabe qué decir. Esta tasa de interés que estamos observando y que paga la gente es una bestialidad absoluta. Y si Milei de repente se cree que está en Suiza, hablando de yo, inclusive lo fui a ver a Milei hace 2 semanas al teatro, al Hotel Alvear, estuve escuchando su discurso frente a los empresarios. Los empresarios argentinos son una vergüenza de una punta a la otra, especialmente todos los que van a estos eventos, que hoy, por ejemplo, también estuvieron con Redrado y Feynman y no sé cuánto más de vuelta en el Alvear con la Fundación Mediterránea, y estuvo también Marcelo Bonelli, todos los periodistas estos, que algunos son amigos y qué sé yo, la verdad que deberían empezar a decir que todos estos empresarios que acuden a estos eventos son todos una manga de descolocados de la realidad, al mismo lugar que Milei, que toda la vida trabajó con ellos, es otro descolocado, porque no ve la realidad, la microeconomía, lo que le pasa a la gente común. Porque no pasa nunca ninguno de estos empresarios por una caja de coto como yo, y miro esta foto, que después la voy a poner, pero le saqué una foto, la puse en Facebook, pero bueno, y tampoco hay mucho comentario en Facebook, son una manga también de estúpidos que no entienden nada. Tenemos que venir a Twitter a discutir estos temas. eh, Tenemos que venir a Twitter, porque acá es donde un poco discutimos los temas políticos. Yo generalmente con amigos, amigas, que a veces puedo charlar en Facebook o qué sé yo, no tienen la capacidad, eh, de tener eh, análisis. Y yo creo que Twitter es el lugar, pero en Twitter nos estamos quedando bastante atrasados, bastante mal, porque nos quedamos como puteando en este microsistema y tampoco cambiamos nada, pero por lo menos lo discutimos. Otra de las cosas que pasó es que uno de nuestros amigos que venía un poco a los spaces y venía a Twitter hace 2 años, y era un tipo que seguía todo esto de los libertarios y que estaba acá con nosotros, yo no sé cómo, por esas magias del destino, hay algunos que terminaron en la Casa Rosada chupándole las medias a Milei y a la Nari y trabajando ahí en ese mundito con el vocero, que para mí de vocero es bastante malo como vocero, porque un vocero hoy en día no es este tipo de vocero, este vocero ya no le dan más pelota, ni siquiera le dan más pelota a nadie, ¿no? Pero bueno, uno de los que estaban acá, que se llamaba Mac no sé cuánto, que yo lo he llegado a ver en los spaces, a veces he intercambiado, no sé si un mensaje, o él también estaba en otros spaces, ahí andaba, era pues abogado y se llegó a ser amigo de Milei, apareció, estaba en Twitter hace 2 años, de repente Milei tuvo el enganche total con él. Ustedes me van a recordar el nombre, cómo se llamaba, eh, este abogado que eh, eh, llegó de repente a hacerse amigo de Milei, y yo creo que vienen todos de este mundito donde estábamos todos hace 2 años hablando todo el día de política, donde Milei y muchos de ellos escuchan estos espacios. A modo de ejemplo, puedo decir que hay algunos que escuchan y después le hablan a gente muy cercana a mí, les empiezan a escribir. Tengo un caso impresionante de gente muy cercana al gobierno que después empiezan a escribir a gente muy cercana a mí y me lo muestra y dice, mirá quién me escribió. Cosa que es bastante impresionante, ¿no? Bueno, todo este grupito
este grupito de libertarios o amiguitos y qué sé yo, que estábamos dando vuelta, caímos de repente, algunos nos quedamos pelotudeando en Twitter, como yo, y otros se ubicaron, se hicieron amiguitos más de otros libertarios, se disfrazaron, hicieron un montón digamos, de enganches con el gobierno, y uno de estos era este Mac, no sé cuánto, MacGyver, no sé cómo se llamaba, que lo terminan poniendo en en la oficina de los discapacitados. Este abogado se engancha y de repente yo no sé qué es lo que pasa. Ahí la verdad yo no sé, ahí Maslatón tiene dos teorías, como que no llegaron a darle la plata que le prometían, dice Maslatón, o de repente tuvo ganas de darse vuelta, o nada, o nadie entiende qué fue lo que pasó, pero de repente, yo no sé si en una operación o cómo fue el tema, lo grabaron y empezó a contar, o si lo contó en un lugar público, lo grabaron, o lo venían siguiendo, porque hay muchos servicios de inteligencia que juegan por un lado para el otro, y se ve que en un café, porque se escucha ruido cubierto, plato, qué sé yo qué, habló todas las cosas que tuvo que decir de Milei, de Karina, de acá, de allá, diciendo que son todos una manga de curreros, se zafaron el 3%, antes era 5, ahora es 8, y todo este tipo de cosas. Tema que por supuesto también involucró a una droguería muy conocida, esta de suizo, Argentina, Cova Lipker y toda la banda. Yo me olvidé el nombre del abogado este, ya me voy a acordar ahora, ya se me parió el nombre del abogado este, ¿cómo, cómo es el tema? Acá me están diciendo que se corta el audio. ¿Alguien más se le corta el audio? Porque si se corta el audio es porque hay que hacer un update de Twitter. Puede ser que si se corta el audio me avisan. Lo tenemos que relanzar. Eh, Roberto Campaña me dice que se corta el audio. A ver, ¿alguien más le corta el audio? Lo tiro como pregunta. A ver, levanten la mano si se escucha bien. O hagan una seña a ver si se escucha bien. No sé si alguno por ahí escucha. Quiero ver si se escucha bien, si no tenemos que hacer una adaptación de esto. Eh, a ver, porque si no, Twitter hace updates. Acá me dicen, algunos dicen que se escucha bien. Lucio, a ver los demás ahí, Edgardo dice que se escucha bien. Valeria dice que se escucha bien, la gente dice que se escucha bien. Buah, me olvidé el nombre del abogado este, si alguno me recuerda cómo se llama el abogado este gordo de barba, que estaba en los spaces en Twitter, estaba dando vuelta acá con nosotros, de repente terminó siendo amigo de Milei, y el tipo, yo creo que lo agarraron contando en un café cómo es la política en la Argentina. Eh, Hace más o menos, cuando fue la elección en la ciudad de Buenos Aires, a mí me tocó ir al acto de Milei, yo lo fui a cubrir porque yo quería ver qué era, y yo vi exactamente cómo vienen estos grupos violetas, gente que no sé de dónde la traen en micros, caminando con un montón de humo y un montón de cosas, y lo vi a este pareja caminando, trayéndolos, y de repente hubo toda una historia que decían nos tenían que pagar la plata, no nos pagaron, nos prometieron tanta guita. ¿Ustedes dónde creen que sale toda la plata esta? Que de repente la ponen los políticos, que dicen, qué bueno que somos cuando llegamos al poder o cuando estamos en la oposición. ¿De dónde sale la plata para pagarle a todos los monchos que van ahí a los actos, tocan los bombos, los llevan en micro, les prometen 40.000 pesos, el sándwich, la coca, los llevan a pasear un día, los llevan a los actos? ¿Cómo consiguen, por ejemplo, que los barra bravas estén en los eventos, que los cuiden, que a Milei lo saque, a Milei, se llama, lo saquen en moto, que estén ahí dando vuelta, que les hagan fuerza, que los acompañen? ¿Cómo ustedes creen que se maneja la política? Lamentablemente en la Argentina la política no se maneja como nosotros creemos que es el mundo moderno, donde las empresas hacen donaciones, las donaciones se guardan, se anotan,
la gente dona por tarjeta de crédito al partido político tal y los partidos políticos recaudan. No, en Argentina la política, igual que en México o en otros países latinoamericanos, pero acá tiene una especial, por eso es el segundo punto de país no normal. El primero quise hablar de las tasas de interés de un país absolutamente ficticio, de los políticos y de los empresarios ridículos que van al hotel Alvear y no tienen la menor idea de lo que sufre la gente. Lo segundo que quería contar del país no normal es cómo se banca la política en este país. La, Acá lo que pasa, y que este es uno de los países donde peor pasa esto, de Latinoamérica, es que los políticos hacen todo tipo de cajas y manganetas con todo tipo de oficinas públicas y donde puedan, porque solamente encontraron una por ahora, que es la oficina de los discapacitados, con este abogado que acá seguramente me están poniendo el nombre, que ahora ya me olvidé el nombre, yo me lo escuché todos los días, españolo, españolo. Bueno, campaña lo solucionó, entonces el problema se escucha perfecto. Bien, españolo. Bien, este españolo que era McBain, que venía acá, estaba todos los días y se hizo amigo de Milei, a veces son tipos que se meten en la política, abogados que dicen, bueno, capaz que me gusta más, me dan un puesto importante, pero no son tipos, son tipos que después los usan como engranaje. Y ahí es donde los tipos saltan y dicen, che, pará, me están metiendo en un quilombo grande. Me están metiendo en un quilombo grande porque yo tengo que poner el nombre, tengo que firmar, hay cosas que de repente yo veo que no me gustan, entonces yo me quiero cubrir lo mío, pero me ponen un tipo abajo mío que depende de mí técnicamente, porque vos abajo tenés un tipo que te ponen, que depende de vos, y el tipo se transforma en recaudador, hace de cajero, y después mañana lo agarran y dicen, sí, bueno, ¿y tu supervisor quién era? Justamente este McBain, españolo, que estaba con unos nervios bárbaros, pues decían, bueno, yo tengo miedo que los que están abajo mío hagan quilombo, ¿y quién me cubre a mí? Esta es la discusión que él tuvo en el café. ¿Por qué? Porque son gente que dentro de todo no eran gente que nació de la política argentina absolutamente currera, sino que son gente normal, que de repente capaz que eran un profesional o alguien que se quiso meter en la política y se dio cuenta de que la política argentina es una truchada y que la Argentina es una truchada. Entonces, como las leyes están y los sistemas están y todo está, y de repente cuando empieza a haber truchada, la gente se pone nerviosa porque tienen que evadir los sistemas, ahí es donde no saben qué hacer. Entonces ahí inventan cosas, como por ejemplo que esta droguería se transforma en una especie de banco que le pida plata a todas las empresas farmacéuticas y que le tienen que hacer un descuento en blanco, otra parte en negro, y que la misma droguería, según contaba este muchacho en el café, si yo no entendí mal, se transforma en una especie de caja de caudales y tenga que llevar la plata al gobierno. Así como está esto, debe haber, pero por todos lados, no debe ser la única. ¿Eh? Este sistema, este modus operandi, si lo empiezan a buscar, lo van a encontrar en varios lados porque se debe repetir en varios lados. Muy, muy elaborado, ¿no? Donde le dejan todo el compromiso y el manejo del cash a un contratante que utilizan con el Estado. Habría que buscar en el Estado quiénes son los principales contratantes y empezar a desconfiar de todos estos. Pero ¿por qué pasa todo esto? Más allá que los políticos se quieren enriquecer en el cargo, porque saben que llegan por un tiempo y cuanto más plata saquen, es como que se pagan automáticamente su jubilación, su carrera para ellos, sus hijos y todo lo que quieran. Y todos los políticos a veces piensan, bueno, ¿cómo hago para cuando me voy del cargo mantener un mismo nivel de vida que tengo cuando llego a lo más alto? Eh, Más allá de esta mentalidad que es un poquitito, bueno, un poquito egoísta de cada uno de los políticos que llega, cada uno con su cajita, cajota, o más grande o más chica, algunos millonaria. También hay que pensar que la política argentina es tan trucha, o de México, en otros lados, que como no tiene un sistema propio, claro, eh, escrito, controlable de financiación, tiene que hacer este tipo de operaciones. No hacen como yo que ahí arriba pongo cafecito
Por ejemplo, ahí pongo cafecito. ¿Quién me dona un cafecito? Esto es absolutamente claro. Hasta cafecito me hace una liquidación. Todo esto, digamos, es lo que tendría que ser la política, cuando yo lo pido acá. Pero la política argentina no es esto. La política argentina, para poder bancar a todos los pibes que van arriba ahí con el chori por el choripán y suben a los cosos, porque ninguno va gratis a los actos de Milei. Yo les cuento, el último acto de Milei que yo estuve, que fue ahí abajo en la plaza, ahí cerca de la Avenida Libertador, éramos 20% de gente normal que había ido. Cuando cayó el 80%, y después de todos empezaron a decir, che, nos prometieron tanta guita, y ahí cayeron manadas de gente, casi el 60% del acto tranquilo, que se llenó de banderas violeta, pasacalle, humo violeta y todo. Uno empieza a decir, bueno, ¿quién banca todo esto? Porque eran todos tipos que vos te das cuenta que ni siquiera eran de la ciudad de Buenos Aires, venían de la provincia, manejado por esta pareja que vino a hacer número. Todo esto se paga. Y para bancar todo esto, inventan los que están arriba todo este tipo de curros, todo este tipo de curros, con las empresas, con la política, todo para bancar el sistema y mantener la calle. Porque hay algo que se diferencia la política argentina a la política de países avanzados, que todavía acá hay un concepto que se conoce como la calle. ¿Quién tiene la calle? El que tenga la calle domina, domina el escenario político en Argentina. Cosa que en Estados Unidos, en Europa, hoy en día la calle es la Internet, digamos, ¿no? Quien domina la Internet. Acá ese concepto en un país tan subdesarrollado no llegó. Acá todavía está el concepto de quién tiene la calle. Y para tener la calle, tiene que tener todo el tipo gente en eventos masivos, hacer actos públicos, mostrar que tenés músculo con mucha gente. Y como no lo llenan, porque la gente común labura, no les interesa más, ahí, qué sé yo qué, tienen un grupete de gente en las provincias o en varios lados, o que lo manejan los barra brava, hinchas de fútbol, qué sé yo, que son desocupados, un montón de gente que deben ser unos cientos de miles que andan ahí dando vueltas, porque la verdad que son como 30, 40 mil que los usa para llevar a distintos actos públicos. A veces los tipos se disfrazan, se ponen la remera amarilla, otro día se pusieron la violeta, al otro día los contrata el peronismo y se ponen la del peronismo. Ellos se van como adaptando. El trabajo de ellos es ser con el barra brava que los contrata y los tiene y los punteros, estar listos para ir a cualquier evento donde los llamen. Eventos que por supuesto generan plata, le pagan mucho a los barra brava, a los punteros, a toda la historia y la gente le tira un poco de plata. Así funciona la política en Argentina. Para bancar esto, los políticos tienen que inventar cajas todo el día. Todo lo que Milei habló de la casta y que esto que lo otro, ya directamente no lo puede decir más, porque ese verso lo utilizó para ganar la elección. Hoy en día todo eso se murió. Ya todo eso hoy ya no lo puede decir porque Milei es más casta que todos los castas. Porque la política argentina es esto. Es así la política argentina. Y si mañana no está Milei y viene otro peronista, kirchnerista, va a ser exactamente lo mismo, porque están acostumbrados a hacerlo, no van a cambiar. La diferencia es que cuando llegan los kirchneristas te dicen automáticamente, no hay dólares en la Argentina, ponen un dólar blue al doble o al triple del dólar oficial, y eso es lo que saben hacer. En cambio, Milei intentó el cepo sacarlo, intentó cambiar la política económica, intentó a ver cómo lo hacía, intentó, digamos, bajar un poco el gasto público, intentó, bueno, bajó la inflación, pero su esquema, su sistema, eh, choca con dos variables centrales. Una es que la Argentina sigue siendo un país subdesarrollado que no genera frente a Brasil grandes inversiones, no hay dólares, los argentinos gastan fortuna viajando, la clase media y alta les encanta viajar, les encanta todo el día estar dando vueltas en el mundo, gastar en lo que pueden, importar, porque la industria que tiene es mala. Y después el otro problema que hay muy establecido en la Argentina, económicamente, es que es un país que conviene, digamos, a la gente
tirarles un poquitito, ¿viste? De alguna manzanita, de algo como para que tengan, y después cagarlos en el tiempo. Vienen con un gran plan, inventan una gran mentira, que van a conseguir dólares, que todo, que esto, que lo otro, los 2, 3 primeros meses, hacen un ajustazo, generalmente cuando llegan al gobierno hacen un ajustazo, y después al pueblo le empiezan a tirar manzanitas cada tanto para ver qué pasa, y Milei es uno de los pocos presidentes donde este sistema de las manzanitas no le gusta. Entonces, claramente él dice, no, mira, no tiro nada y lo que hago es hacer un índice de inflación a lo moreno, digamos, que dé bien bajito, y toma a los jubilados, porque antes el gobierno de los kirchneristas tomaba a los bonistas como para castigar y después terminaron todos en juicio. Acá tomaron a los jubilados como grandes enemigos y no sé, a los discapacitados o a lo que sea, o a los planes, y les tocaron muy poquito los ajustes, casi nada, le dan el IPC que es ínfimo y muy chiquitito, y los dejaron a todos varados mal frente a un sistema donde inclusive los sueldos también en muchas corporaciones quedaron, si bien subieron en un momento, pues quedaron medios varados. Y lo que no se dan cuenta, que estas manzanitas que tiraron al principio, después Milei no las quiso tirar más, otros gobiernos siguen tirando manzanitas, matecitos, como para mantener, viste, la política, porque si no el sistema se cae. Milei no es partidario de esto. Entonces acá se empezó a armar como una brecha muy jodida entre la gente que no recibe el Papá Noel, que está acostumbrado a recibir, que en la Argentina la manzanita, a la que le tiran algo, un aumentito, salariazo, pelotudeces. Milei está en contra de esto, no se lo quiere dar ni a los jubilados. Entonces empieza más como una brecha muy grande entre los que tienen capacidad de compra, los que tienen guita, y el pueblo que ni siquiera recibe las manzanitas. Como todo el esquema empieza a montarse así, ya lleva un año y medio, aparece todo este caso de este abogado en el medio, que, bueno, estábamos hablando, ¿cómo se llama? Españolo, ¿no? Españolo. Aparece este abogado en el medio y la gente decía, bueno, ya sabemos que no le quiere aumentar 7% a los jubilados, ya sabemos que con lo discapacitado no le aprobó la ley, que vetó todo. Lo que nadie se iba a imaginar es que iba a aparecer un abogado, amiguito de acá de los Spaces, justamente de la misma agencia de la discapacidad donde había tanto quilombo. Acá la cajera, como dice Carrió, es Karina, porque Karina es la que arma la política. Y como yo les dije hace un rato, eh, acá necesitan los políticos plata para mantener este sistema. ¿Por qué? Porque la Argentina está antigua, es un país donde la calle es el sistema para seguir gobernando, y los K tienen plata porque han juntado y guardado durante años para todo este tipo de cosas, y llegan al gobierno, están 4 o 5 años, juntan de nuevo, entonces tienen plata para bancar su sistema y para hacer quilombo. Acá lo que está muy callado todavía son los sindicatos, que no quisieron todavía meterse, que los deben tener arreglados de un lado y del otro para que no hagan quilombo. Pero es evidente que cuando apareció este españolo, es justamente en el lugar de la discapacidad, este mensaje pegó tremendo. Y yo no sé qué impacto va a tener o no en las elecciones estas, aunque yo creo que Milei va a seguir ganando, dentro de todo, legisladores nacionales, porque como hay algunos que todavía les queda 2 años más, y algunos que ganen, siempre va a tener más legisladores nacionales. Tarde o temprano va a ganar en esta elección. El problema de Milei, gravísimo, y el impacto es de acá a 2 años, cuando tenga que renovarse como presidente. Hoy hace un rato también la volvió a defender a Karina Milei, su hermana, que yo la verdad, yo creo que en este momento la imagen pública de la hermana no quiero saber ni cómo está, pero está claro que en la Universidad de Itela el otro día ya más o menos calculó que Milei se cayó como 14 puntos. Entonces, imagínense si un presidente se cae 14 puntos en un mes, de lo que estamos hablando. Es una caída tremenda, tremenda. Este caso de Españolo ha pegado muy fuerte. Yo diría que ha pegado 10 veces más fuerte que el caso Libra,
porque la gente ni se mete con la cripto y la criptomoneda y todo ese tipo de cosas, la gente no le da ni pelota, no es un tema atractivo, no es un tema atractivo. eh, eh, no les atrae meterse en ese caso, la gente sabe, los que entienden del caso se dieron cuenta absolutamente que esto fue otro de los típicos negociados, curros, donde usaron la figura de Milei y alguien acá hizo plata, porque Milei salió a decir, bueno, compren esto, y después dijo, no, yo no soy presidente después de las 10 de la noche, yo ahí lo puedo hacer como ciudadano. Mira, cualquier cosa, lo que están discutiendo está en la comisión Libra. El Congreso se dedica todo el día a tener comisiones para ver los quilombos de Milei, ¿no? Libra, ahora van a hacer una comisión nueva españolo, ahora hay comisiones todo el día para ver esto. Pero ya lo que se está discutiendo acá es cómo se financia la política. Y como estos llegaron al gobierno y no conocen, no tienen toda la red de los gobernadores, toda la red que tiene siempre el peronismo para conseguir plata, que es hacer curros en muchos otros temas, acá los agarraron porque son un poco inocentones. Entonces los agarraron con la caja justamente los discapacitados, andá a saber qué otras cajas también hay, pero en el peronismo manejaban estas cajas normales que tienen, más todos los almacenes de los alimentos que descubrieron, más todas las cajas que tienen los gobernadores, más la guita que se han. La Argentina es un desastre, porque no es un país normal. Acá hay gente aplastada, como los jubilados, bueno, los que tienen que cobrar plan y qué sé yo qué, que la verdad les tienen que dar planes para que hagan algo y no hagan quilombo, y lo tienen ahí todo el día dándole algo, como si fueran manzanitas, los planes son manzanitas. Y el tema es que Milei quiso decir, no, yo soy lo nuevo, yo no tengo nada que ver con lo que era el peronismo, yo vengo a cambiar todo. Y lentamente a los 4 meses la hermana le habrá dicho, mira, Javier, está muy lindo todo lo que vos dijiste en la campaña, pero para sobrevivir acá tenemos que armar un partido político nuevo, lo tenemos que bancar la gente en la calle, porque este es un país atrasado, tenemos que bancar lo puntero, tenemos que bancar la economía, y entonces todos los que trabajan con Karina, pareja, toda la banda que trabaja, habrán dicho, bueno, tenemos que bancar la política en la Argentina. Y la política se banca cash, hay que bancarla. Es un país antiguo. Esto yo lo leí una vez en un libro de González, de noticias, inclusive lo charlé con él, y lo explicaba clarísimo. Argentina es un país antiguo donde ninguno de estos periodistas que van ahí a los hoteles y hablan todo el día con los empresarios, le dice a los empresarios cómo funciona la historia. Es un país donde los políticos viven todo el día apretando empresarios para juntar plata, por eso los cuadernos de Cristina y toda la historia, porque la plata va toda a una parte donde los políticos se roban una parte y la otra parte es para mantener la estructura de la calle, porque cuando tienen gente en la calle, se mantiene su poder político. Y todo eso en la calle hay que pagarlo. Y los eventos, por ejemplo, que hace Milei en Moreno, que acá, allá, en todos lados, hay que bancarlo. Hay que bancar a los punteros que van con los kiosquitos a la calle, a los que reparten folletos, a los que pintan carteles. Todo esto hay que bancarlo. Entonces, el sistema de bancarlo con cajas. Lamentablemente, después nosotros nos horrorizamos, porque aparte tienen los canales de televisión para un lado y para el otro. Los canales de televisión de un lado, cuando el otro ocurra, están dale, que dale, que dale. Cuando cambia el signo político, los canales tipo La Nación, todo el día contra los catos, nos dedicamos a ver La Nación, ahora nos dedicamos a ver C5N, y esto no cambia más. Es un país que yo no lo veo que cambie. Estamos viviendo hoy, en la época de Milei, lo mismo que vivíamos en el kirchnerismo. Es lo mismo multiplicado por -1. Digamos, kirchnerismo por -1 da mileísmo, pero es el signo contrario, pero la misma intensidad de pelotudeo. La misma intensidad, digamos, hacen las mismas cosas con el signo contrario, pero operan de la misma manera, están dentro del sistema de la casta o de la matemática de la misma forma, no cambian. Entonces, yo estoy decepcionado. La verdad, no sabía si hacer más space y qué hacer, porque estamos todos decepcionados, porque ya no te da más ganas de ir a un acto político. Los actos políticos solamente ahora son para la provincia,
y lo llenan con todos estos militantes que les garpan para que vayan. Hoy fueron 20.000, 30.000 porque la caja llegaba hasta eso, porque y todavía se van algunos amigos también, qué sé yo, algunos van, no digo que no, los que vivirán ahí en Moreno o en otro lado, donde en La Matanza, donde harán un acto, van. Pero la gente, digamos, que labura, que en la cabeza está harta de la política, lo que hemos ya visto que esto es lo mismo y no cambia nunca más, no vamos más a ni con un acto político, no nos interesa más, y hay algunos que no van ni a votar. Si el voto en Argentina no fuese obligatorio, yo creo que hoy iría a votar el 20% de la gente. Hoy va el 50, siendo obligatorio. Si no es obligatorio, iría el 20 o el 15, el 16%. No iría nadie, porque la gente se pudrió, se pudrió. Lamentablemente, la política argentina cansó. Es más, puede ganar Mongo Aurelio o Tito Armando, da todo igual. Son la misma cosa. Es como Babi Echecopar que decía esto parece titanes en el ring, que se pelean y cuando terminan van al vestuario y están todos amigos. Es exactamente así. Por eso yo estoy muy pensando que nos viven todo el día embaucando con la política, los grandes cambios, y ves algún cambio alguna vez, hacen algo, una obra, pintan un subte, capaz que quieren hacer una línea nueva. Los gobiernos regionales a veces hacen más cosas que el gobierno nacional o provincial, porque de repente tienen a la gente muy cerca de ellos, entonces la gente protesta en la ciudad. Pero el atraso que tiene la Argentina en todo aspecto y de infraestructura, de falta de camino, de autopistas, trenes, todo lo que quiera, es porque la plata la gastan en otra cosa. Porque la gente que vive en la Argentina lamentablemente tiene un laburo más la política. Entonces tiene un laburo y que no ganan mucho los laburos, entonces aparte se dedican a hacer política mucho en la provincia, en todos lados, para ganar un poco de plata. Y mucha gente es desocupada y solamente vive de la política. Hay muy poca inversión, el RI, Giguete, el otro, toda huevada, no, vienen dos, tres empresas y alguna dice que iba a venir, después no viene. Todos los días anuncian miles de millones de inversión en boludeces. No hay dólares. Cuando vas a buscar cuántos dólares hay, te encontrás que son los mismos dólares de siempre, que está el papelito firmado del swap de China, que no sé qué carajo hay. No aparecen los grandes dólares, no aparecen todos esos sueños de cambiar la deuda. Lo único que sí es que hay renegociaciones con el fondo, hay baja de deuda un poco, porque Argentina entre todo va pagando un poquito va pagando, cada tanto paga un poquito, es un deudor a largo plazo que cada tanto va limando un poco la deuda, la va pagando un poquito, porque si no sería un desastre. Ha tenido épocas de desastre que ha crecido un montón, como la época de Macri, por ejemplo, que creció 40.000 millones, y ahora va como arreglando, va pagando entre los arreglos que hace todo rollover, paga un poquito y sigue roleando para adelante. El plan de Milei, la verdad, puede ser el mismo plan que hubiese aplicado cualquiera. Eh, Dentro de todo, la diferencia que tiene es que decidió no emitir o emitir poco, porque en realidad solamente está emitiendo cuando paga estos intereses en los bonos, pero es menos emisor total que los peronistas, que les importaba un carajo la inflación. Por lo menos Milei es más centrado. eh, el plan de Milei no es una maravilla, pero tampoco es el desastre que dice Giacomini ni que dice Maradona. Es un poquitito más conservador porque controla un poco más, es un poco más ortodoxo y dentro de todo logró cierto superávit fiscal en las empresas públicas y no son las empresas públicas que también antes eran cajas de las cuales desaparecía guita todos los días y todas perdían plata. No había una sola empresa pública de las 800 que había que diera ganancia. Todas daban pérdida. ¿Por qué? Porque eran todas cajas para seguir manteniendo a los políticos y a la política. A ver, el gobierno Milei, dentro de lo que es el gobierno con los K, es bastante mejor que los K. Eso lo tenemos que decir. Pero no es el Milei o el proyecto que nos vendió, que iba a ser, que acá, que allá, que país futurista, que el cambio. Lamentablemente no lo es. No lo es porque es un país antiguo, es un país de mentira,
un país de chantas, un país donde Milei sale a hablar sigue hablando pelotudeces, por ejemplo, que la inflación es 20-25% y que se vaya al coto, como fui yo hoy, y que vea lo que es la tasa de interés. Para mí, para que cuando yo hablo de inflación, hablo de tasa de interés, más, porque restame la tasa de interés una X ganancia que puede tener un banco, y ahí tengo la inflación. Si a mí me está dando que el coto me quiere cobrar 110% anual, ¿cuánto es la ganancia que quiere ganar un banco? ¿Cuánto gana un banco? ¿70%? No es mucho. ¿Cuánto gana un banco? ¿40%? Y bueno, entonces la inflación es 70%, 60, 70%. ¿Qué 20%? Entonces, es todo verso, tratar de tirar para adelante, todo el día tratar de tapar y meter las cosas bajo la alfombra y tirar para adelante, porque lo importante es el poder, y ahora el poder le suma a la gente en la calle, pagar la estructura y curritos por curritos que descubren los otros. ¿Cómo se creen que los otros descubren los curros? ¿Por qué aparece este tipo español o acá? No aparece porque español un día fue y dijo, ay, me voy a sentar en un bar y voy a contar todas las cosas que vi, y justo apareció un chabón con un grabador ahí al lado y grababa. No, no son así las cosas. Eh, los partidos políticos de un lado y del otro se conocen mutuamente y saben perfectamente cuáles son las cajas de los curros. Las tienen totalmente identificadas, porque tienen gente laburando en un lado cuando son gobierno y en otro lado cuando no son gobierno, pero siempre dentro de las estructuras de poder o del Estado hay gente de los dos lados. Entonces tienen como gente que les va contando cómo son los curros, al un lado y al otro. Entonces montan sistemas detectivescos para ir a buscar a los chabones y tener, fíjense que esto de este audio, este tipo lo tenían hace 14 meses. Ellos deben tener muchos audios de muchas cosas, de Karina, de este, del otro, tienen muchas cosas. Entonces tienen una carpeta llena de pelotudeces, ¿viste? Como si fuera una gran carpeta de casos que tienen. Y ahí se juntan en una gran mesa, los que son de la oposición, con sus expertos y analistas de imagen, que son todos unos especialistas en esto, y les tiran, bueno, tenemos este caso, tenemos este español, tenemos acá, tenemos allá. Entonces dice, bueno, guardámelo, esperen 3 meses antes de las elecciones, hagamos un estudio si esto tiene impacto o no, los van como estudiando, y ahí elaboran cuál es el mejor caso para tirar, pero los van guardando, los van teniendo. ¿Por qué? Porque hacen inteligencia de cada uno de estos curros donde ellos también tienen gente de un lado de una línea política o de la otra línea política que les va contando y mientras tanto van haciendo acciones detectives que van juntando material. Es chistoso que este gordito, que McBain, que lo agarraron charlando hace 14 meses, aparezca el caso hoy. 14 meses después, como si nosotros entendiéramos que el gordo estuvo en un café la semana pasada hablando. No, esto fue hace 14 meses. El tipo tenía que haber renunciado ahí mismo, siguió laburando en el sistema, quedó engrampado como tu tía, porque hoy debe ser mucho peor, y la justicia después va y arregla también. Dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos con este? Bueno, no pasa nada finalmente, pasa muy poco. Eh, Porque yo no creo que todo acá sea, ¿viste? Acá todo reglas como en Estados Unidos, ¿viste? Papelerío, esto, lo otro, y después terminan todos arreglando. Entonces, lamentablemente es un país así, donde los políticos de la oposición juntan material, después cambia el signo político y los del otro lado juntan material de los K y empiezan las denuncias, que este, que el otro, que bueno, porque los K también tiran todo tipo de curro. ¿No se acuerdan todas esas fundaciones que aparecían todos los días en el programa de Majul? Gasulla vivía todo el día descubriendo curros y curros y curros y curros. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser que tengan tantos curros? La acción social, acá, allá, empresas que no existían. Todo el día hacen eso. Son especialistas. Es un país dedicado a eso. Si la guita del país este se usara, como dijo una vez Barrio Nuevo, si dejáramos de robar, ¿no? Si no robaran 15 años, pero no sabés las cosas que habría acá. Pero no pueden con su idiosincrasia. Pasan las generaciones, vive la gente y el sistema es igual. Vos salís de la General Paz, Villa Miseria, Villa Miseria, Villa Miseria, vas a un hospital público, es un abandono, escuelas mal,
¿Por qué? Porque no les calienta a la gente. Es Gaza esto. Es Gaza que en vez de ser manejado por un grupo de terroristas que tiene Gaza y les importa un carajo todo y lo único que hacen es cumplir su plan estratégico que les dice Irán, la Argentina es Gaza con toda la gente pobre manejado por un grupete que les importa un carajo a la gente y hacen sus negocios. Es lamentable, pero es así. Es horrible esto, ¿eh? Es horrible. Pero les importa un carajo a la gente, porque si les importaría a la gente, toda esta banda de políticos, que no digo que es Milei y su hermana, esto viene hace 40, 50 años, o 70 años, no sé cuándo viene, este país hubiese sido una potencia mundial. Pero no lo es porque el sistema, digamos, prefirió jugar para otro lado. Llega un punto que parecería ser que en Argentina sobra gente. Porque la verdad, dicen que un país tan grande con 40, 50 millones de personas, qué poca gente vive acá. De los 40, 50 millones, hay 15 millones que no saben qué hacer y viven de los planes, de la pelotudez, de esta politiquería. En las provincias lo hacen marchar de un lado para el otro, de curros, de prestar nombres, de no sé qué hacen. Van a los, ¿viste? A los actos públicos a hacer números y les tiran un sándwich. Todos viven de planes. Mucha gente, ¿viste? Como se llama, que ha vivido toda la vida de esto. Entonces, es un país, porque está en el sur del mundo, produce poco, hay mucha gente y no tienen claro cuál es la estrategia del país. Y no lo van a cambiar de un día para el otro. Muchos recursos, sobran los alimentos, sobra el oro, sobra el petróleo. ¿Y por qué sobra? Porque no lo usan, porque la gente no produce lo suficiente. Cada uno usaría todo el petróleo que tiene que usar y todo el mundo trabajaría, no alcanzaría el petróleo. Entonces, nada, dentro de todo tienen alimentos que no es tan caro, la Argentina comparado con otros países se comen más o menos bien, pero hay gente que labura, que vive el yugo el día a día y hay otros acá que están atados a estos sistemas y no hay laburo para todo, entonces inventan estos sistemas para mantenerse. Eh, es una joda y no es culpa de Milei solo, este país es así. Como en México. México es exactamente igual. Llegan las elecciones, el PRI, no sé qué, le empieza a regalar a la gente televisores, esto, lo otro, mismas marchas, mantienen los pueblos, con punteros, para peor la tienen metida toda la droga y son los mismos narcos los que están haciendo el laburo sucio. Es una cagada. La Argentina, lamentablemente, es este sistema, un sistema eh, donde la política funciona en los grandes números diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para mantener la calle? Todo el tiempo es la calle. ¿Cómo hacemos para mantener los punteros, la gente que va a los actos? También esta misma gente después participa como veedores fiscales, que también hay que garparles. Hay que mantener toda la estructura de veedores fiscales, no sé, los curreríos que harán en las elecciones, porque también un sistema de boletas antiguo, qué sé yo, que va tratando de a poco va cambiando, ¿no? Poco a poco, pero han sido todos parte de un esquema. Y para mantener esto, los políticos tienen todo un esquema de cajas, ¿no? Entonces yo no le echo la gran culpa a Karina, porque en realidad después los políticos acá hacen una trastada, que esto es algo increíble, que se pisan entre ellos mismos la manguera. Llegan al otro lado, conocen los curros del tipo de enfrente, llaman al gato silvestre para que cuente los curros del otro. Cambia el signo político, llaman a Feynman, llaman a Trebuch para que denuncie los curros del kirchnerismo. Se van como cambiando. Utilizan lanzas de un lado y del otro, lanzas mediáticas. Yo no sé cuál es la solución de esto, pero es evidente que no podemos ya creer en que viene un outsider como Milei a decir, no, la verdad es que este país que describe Andy, como se lo describo hoy yo en este momento, es una gran truchada, vamos a venir a cambiar todo, vamos a terminar con esto, vamos a hacer, viste, una cosa que vamos a cambiar todo, vamos a terminar, vamos a romper la casta, vamos a sacar todos estos organismos públicos que hay gente al pedo, vamos a hacer, no sé. Llega un presidente y se instala en el sistema. Hace algunos retoques como para hacer un poco de ruido, pero se instala y el sistema central sigue funcionando y la calle sigue funcionando y la recaudación y mantener la estructura de poder sigue funcionando. No cambió. Y un poco eso es lo que la decepción que yo veo. Entonces, no sé cuánta gente irá a votar. La gente está bastante decepcionada. Hay que ver un poco qué es lo que va a pasar. Pero
aparecen grupos o partidos más independientes dentro de esto que empiezan a decir, bueno, mira, la verdad, estamos siendo de nuevo gobernados como si fuera por un lado y el otro, y no todos ni blanco ni negro, tenemos que jugar como partidos más chicos a armar algo nuevo. Hay que ver si estos partidos chicos de repente se tienen que asociar con un pulpo más grande y después de repente cuando son más grandes se dan cuenta que la única manera de mantenerse en el poder es la calle, entonces hay que tener la gente, hay que bancar la estructura política y hay que seguir robando con las cajas. Lamentablemente parece que Karina Milei le habrá dicho a Milei, mira, nosotros para mantenernos en el poder tenemos que armar nuestro propio partido, tenemos que armar nuestro propio esquema, no podemos depender de otro y tenemos que crecer, no sé, armando esto. Es triste, pero es la realidad. Es la realidad. Y fíjense que Mauricio Macri, que yo decía, bueno, cuando él ve todos estos curros acá, viste que aparece, que español, lo que esto, que acá, ¿qué hace Macri? Macri no dice, ay, ah, ¿qué es esto? ¡Qué desastre! ¿Qué es este sistema vergonzoso? No. ¿Qué hace Macri? Se ultracalla la boca. ¿Por qué? Porque él sabe que así es la política en la Argentina. Él sabe que enfrente hay un monstruo peor, que es el kirchnerismo. Entonces él sabe que para poder montar y luchar contra el peronismo hay que mantener un sistema parecido al peronismo con la gente en la calle, con las cajas, que hay que mantener la estructura, porque si no, no puedes luchar contra el otro sistema que te utiliza lo que vos decís que es el enemigo. Entonces, para combatir utilizan las mismas armas. Estamos presos de esto. No hay salida, no es el país normal. Y yo creo que la gente, la verdad, se está decepcionando mucho con mi ley. Porque la gente tenía un sueño, por lo menos yo, que era, bueno, este tipo llega, si desde Intratables decía todo lo que decía de los políticos, y ustedes recuerden, y pueden ir a ver un video de Milei puteándose con Lipovetsky, donde Milei le dicen, ustedes son una mierda, los políticos, son una basura, que esto, que lo otro, y Lipovetsky le contesta, callate, qué sé yo, y casi se agarra la piña. En ese video, Milei se autodefendía y autopercibía como si fuese una especie de outsider, una especie de Robin Hood antipolítica que iba a cambiar todo el esquema de la política, que lo iba a hacer todo a nuevo, que venía como a pasar como un manto de seriedad en un país que era una truchada total. Bueno, lamentablemente el sistema lo envolvió a él. Él empezó a decir apenas llegó al poder, yo de la política no sé nada, yo no entiendo nada, a mí la política no me gusta, a mí me parece un plomo, porque le habrán dicho no te metas. Y acá que quedó envuelta en toda la historia es la hermana, que hoy no puede ir ni a ningún acto político porque no tiene buena imagen y no la quieren, pero es como el centro del poder. Porque fíjense que ni siquiera valen las ideas económicas de Milei. Acá el centro del poder es quien maneja la inteligencia estratégica de tener la gente en la calle. ¿Y quién es la que mantiene a la gente en la calle? Pareja, Karina y no sé qué más. Milei es como una especie ahí de, no sé, como si fuese un... Bueno, como Alberto. Milei se ha transformado en Alberto, digamos, de Cristina. Donde Karina es como Cristina, más o menos, ¿no? Alberto, Milei es el Alberto, eh, que es como un títere, digamos, porque le dicen, vos decís esto, ¿viste? Entonces va y dice cualquier cosa. Él y su ministro de Economía. En este momento es Alberto y Sarasa, y es Milei y Toto. Entonces, acá el poder de ellos dos es limitado. Acá el poder central para mí es quien tiene el poder ahí atrás. Y Macri, que si bien se peleaba con Karina y que esto y que lo otro, y le decía, mira, yo creo que se dio cuenta, o siempre lo supo, que Macri no es ningún pelotudo, que la verdad que no hay que hablar con Milei, hay que negociar con Karina. Entonces, esta Karina, en realidad, Karina es como un personaje que está rodeado de todos políticos como los Menem, que tienen mucha experiencia,
que saben hacer los curros con otros más y qué sé yo, que en realidad conocen la política de rancia de toda la vida de Argentina, porque ahí hay un montón de nombres que nosotros no salen a la luz, pero son los que manejan los aparatos, eh, que forman parte de este sistema. Entonces Macri dijo, bueno, negocio con Karina, que me tiren un poco algo ahí a mí, porque si no mi partido de repente no va a ganar nada, y nos negoció, y ahí nadie entiende cuál es la figura de Macri, es como que hubiese regalado el PRO, pero él ahora no sale a decir nada, no sale a decir ningún comentario de todo esto, quedó como enganchado, el amarillo se murió, se fundió en el violeta, y estamos todos diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Se jubiló? ¿Qué pasó? No, agarró y dijo, bueno, chao. La política es así, la política es esto, ¿viste? Eh, no digamos nada. Mientras tanto nos llenan de español y toda la historia, pero nada va a cambiar. Mañana si se va Milei y se va Españolo y se van todos estos que están acá, por supuesto, pasan por tribunales, pelotudean ahí todo el día y vienen unos nuevos que son los K, ponele, y van a hacer los mismos curros. Mantener la calle, que yo qué. Es muy jodido creer en el outsider. Por eso yo creo que Milei nos vino a traer a la Argentina la misma historia que en una época Macri, también como un outsider, que era de Boca o que era del Sebel, nos quiso traer y se lo terminó comiendo el sistema. Bueno, a Milei le pasa exactamente lo mismo. Hoy en día ya no puede hablar más de la casta, no puede hablar más de pelotudeces, el único que se quedó hablando de las castas es Sturzenegger, y ya la gente ya se le caga de risa. Y los empresarios que viven en otro mundo no se dan cuenta de lo que vive la gente, los acompañan y están viendo a ver qué pasa, porque los empresarios se adaptan a lo que sea. Mañana viene otro tipo, este es mejor y se van con el otro. Por supuesto, ninguno pisa con lo que pisé hoy yo en el costo, que la tasa de interés, tasa efectiva anual, 172%. Está en la caja, ¿eh? Si quieren les pongo el cuadro acá, para los que no me creen, ahora que hay más gente, se los vuelvo a leer. Lo puse en mi WhatsApp personal, lo puse y me quedé absolutamente sorprendido porque en WhatsApp la gente no reacciona tanto, pero acá tengo acá la tabla que si le hice un crédito a 6 meses, 179,48%. 170, ¿dónde saco este número? Pues lo estoy leyendo. 179,48% tasa efectiva anual. Fíjense ustedes dónde quedó esta tasa efectiva anual con la inflación trucha, mentirosa, que nos dice Milei que es el 25% y va bajando. Esto no se lo cree ya ni Estados Unidos. No se lo cree nadie. Ya no le cree nadie nada de nada. Lamentablemente, entre la tasa de interés trucha, el esquema de los partidos políticos, de mantener la gente en la calle y hacer todo este tipo de ruido, eh, nada, esto es lo que tenemos. No lo veo cambiar, estoy decepcionado, como estarán todos ustedes. No es un país, Argentina no es un país europeo ni en pedo, donde la economía es otra cosa, es seria, tasa de interés de 3% anual, donde puedes ahorrar, donde puedes tener crédito, donde los valores inclusive son más baratos que en Argentina, muchas cosas, aunque si el dólar nadie sabe qué va a pasar después de las elecciones, nadie sabe si se va a mantener, si va a subir mucho, si va a haber una devaluación, es una gran incógnita. Porque también otro problema que tiene la Argentina, que también es anormal, que depende del valor de la moneda norteamericana para todos los precios y la inflación y todo, por más que lo nieguen, por más que Milei diga, no, es una moneda más, no, el dólar te la marca, mañana me pones el dólar a 4.000 y te puedo asegurar que los precios dispararon al doble o triple. No le hago caso a la boludez que dice. Allá a Milei no le podemos creer nada, porque todo lo que dice son toda teoría económica que se aplicará en un libro de Europa. En la Argentina no tiene nada que ver las economías o los sistemas que se aplican en países avanzados. Esto es lo desavanzado. Si no, tráeme a un tipo que viva en España o en Italia o en Dinamarca y ponémelo en la cola del coto, me pide la palabra gurú, ponémelo en la cola del coto y que mire la tasa de interés que yo miré hoy y le saqué una foto. Se quedarían pasmados, dirían, ¿qué es esto? Y todavía salen de ahí y van a escuchar a Milei, como fui yo hace 2 semanas al Hotel Alvear, decirle a los empresarios no, porque la inflación es 20% y lo que la tasa de interés es el 80% es el riesgo Cuca. Por favor, ¿qué riesgo Cuca?
nunca bajó la tasa de interés. No consigue decir que los cucas no se fueron nunca, nunca bajó la tasa de interés, siempre estuvo al 80% y ahora está al doble de ese 80%. Siempre fue terrible. Entonces, no cambia esto.